Hola, muy buenos días para todos, a todos los estudiantes, muchas gracias por su puntualidad. En este momento vamos a dar inicio al tercer encuentro B-Learning de nuestro curso Fundamentos en Gestión Integral. Exactamente, vamos a centrarnos en el tema que todos ustedes están desarrollando en este momento, que se titula Fundamentos Contables. Bueno, antes de presentarles la agenda, vamos a presentarnos nosotras las moderadoras de este encuentro. Somos las tutoras Angélica María Urrea González, que es la persona que les está hablando en este momento, y la tutora Lina González, que en un momento pues ya va a tomar la palabra de la sesión. Bueno, la agenda que vamos a desarrollar en este encuentro es la que ustedes observan en la pantalla. Primero, vamos a recordar de qué se trata esta estrategia B-Learning y vamos a empezar a definir algunos términos importantes que es necesario tener claros para poder desarrollar la guía que en este momento pues está en desarrollo, está en vigencia de nuestro curso. Entonces hablaremos de temas como la contabilidad, de estados financieros como el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, algunas definiciones y diferenciación entre los costos y los gastos, presupuestos, los activos, los pasivos, el patrimonio y la ecuación contable con algunos ejercicios que trae la guía y pues permiten aplicar dicha ecuación. Asimismo, pues daremos una explicación muy general de las tareas o de las actividades que vienen dentro de la guía de la tarea 4, Fundamentos Contables. ¿Listo? Bueno, iniciando con la agenda, entonces recordarles a todos ustedes, estimados estudiantes, que pues previo a este encuentro ustedes debieron inscribirse en la plataforma, en su campus virtual y confirmar, por supuesto, su asistencia a través de un enlace que les vamos a compartir a continuación. Es muy, muy, muy importante que todos ustedes, los que están aquí en este encuentro, puedan registrar la asistencia, porque esto nos permite poder asignar los puntos que les corresponden a las personas que participan en estos encuentros de learning. Entonces, pues bueno, no se preocupen, ahorita mismo vamos a compartir el enlace. Recordarles que, perdón, un momento. Listo, disculpen que había una interferencia, ya continuamos acá. Bueno, entonces les venía contando que es muy importante que cada uno de ustedes puedan registrar su asistencia porque eso nos permite a nosotros los tutores poder asignar los puntos que le corresponden a cada persona de acuerdo a su asistencia. Esta sesión, que es la tercera sesión B-Learning, tiene un valor de 20 puntos. Entonces es muy importante que podamos hacer el registro debido de esas puntuaciones a ustedes que han estado pues muy activos y muy interesados en participar en estos encuentros. Entonces, ¿el propósito cuál es? Fortalecer el acompañamiento sincrónico que permita el uso de herramientas digitales y recursos in situ para promover en ustedes, los estudiantes, un proceso integral de aprendizaje, comprensión y articulación con el modelo pedagógico de la universidad. Y así potenciar sus aprendizajes desde la disciplina en donde ustedes se encuentran, diferentes perfiles académicos, la apropiación de las tecnologías para superar las brechas digitales que pues todos sabemos que en la educación a distancia o virtual pues se presentan y poder fomentar una vida académica mediante la puesta en escena de interacciones formativas. Entonces, como les venía diciendo, pues la idea es hacer el registro de la asistencia. Entonces, a continuación, compartiremos a través del chat de esta videollamada el enlace del formulario que les permitirá a ustedes
diligenciar la asistencia. Para eso vamos a dar unos minutos para garantizar que todos ustedes, las personas que nos acompañan, más o menos las 77 personas que nos acompañan, todos puedan diligenciar la asistencia. Aquí ustedes la están viendo en pantalla, básicamente es colocar su correo electrónico, su número de cédula de ciudadanía sin puntos ni comas, nombre y apellido completo, periodo en el cual está matriculado, 16.1, la zona a la cual ustedes pertenecen. ¿Listo? Y ya luego viene una parte, una página adicional. Nuevamente voy a silenciarlos porque hay una persona que tiene el micrófono activado. Listo, entonces hacemos el registro. Aquí yo estoy haciendo como una simulación para que ustedes puedan ver el formulario. Nuestro curso se llama, recordarles que nuestro curso se llama Fundamentos en Gestión Integral. ¿Listo? Código 11-2001. Para que lo tengan en cuenta. La sesión es la tercera. La fecha de hoy es 30 de abril del 2022. Nombre del tutor que acompaña la sesión. Entonces ya yo lo decía al inicio, somos dos tutoras, Lina González y Angélica Urrea. Y el número de grupo al que ustedes pertenecen en el campus virtual. Entonces vamos a concederles unos minuticos para que lo puedan hacer. Profe, buenos días. Es que no, yo no encuentro el chat, profe. Paula, no te preocupes, ya mismo lo reenviamos y no, creo que te va a salir una ventanita apenas. Mira, en este momento yo creo que te va a salir una ventanita ahí emergente. ¿Te salió? Profe, una pequeña preguntita. Señor. ¿Será que después de la podríamos hablar un momentico? Claro que sí. Tengo una pequeña inquietud. Claro que sí. Profe, a mí no me salen, digamos, yo escribo, pero más no me salen los, digamos, el link de la asistencia ni nada así parecido. Vamos a volverla a enviar. Yo creo que te va a salir una ventanita. Mira, ahí en este momento te va a salir una ventanita que te notifica que te escribieron algo. Igualmente, si estás observando mi pantalla, puedes ver una nubecita, un globito, donde dice conversación. Entonces puedes darle clic allí para habilitar el chat. Profe, no me aparece ese globito, solo me aparece el de participantes. Qué raro. Estás desde el celular o búscalo de pronto en otra ubicación, tal vez a mano derecha, tal vez arriba, no sé. Tienes que buscar este globito que te estoy señalando acá. Doctora, una pregunta, qué pena. En la última opción del formulario me aparece grupo curso virtual. ¿Qué puedo poner? El grupo al cual tú perteneces. Cada estudiante está sí. con otros 4 compañeritos a un grupo. Entonces, algunos son el 759, otros el 1003, 760, bueno, dependiendo, ¿no? Correcto, listo, era eso. Listo, gracias. Vale. Bueno, señor.
Profesora, muy buenos días. ¿Usted sería tan amable de compartirme el nombre de las moderadoras para poderlos escribir? Qué pena. Claro que sí, Jorge Eliezer. Son Lina González y Angélica Urrea. Lo escribí por el chat por si lo quieren. Profe, buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo no me alcancé a inscribirme en la plataforma del campus. Es muy importante que diligencies la asistencia para que así nosotros los tutores podamos asignarte los puntos independientemente de que no te hayas inscrito. Bueno, lo ideal es que siempre los estudiantes se inscriban y esos estudiantes inscritos asistan. Pero en tu caso, pues sabemos que de pronto te habrá sucedido alguna situación que no te permitió hacerlo y la asistencia es la que nos va a permitir pues garantizar esa asignación de puntos. Entonces es muy importante que la diligencia y ya con eso. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno, señora. ¿Profe? Disculpe, profe. Sí, te escuchamos, mamita. Cuéntanos qué novedad tienes. Sino que a mí no me aparece o sea, no me salen los mensajes ni puedo enviar los mensajes. ¿Que no le aparece qué? Perdón, que es que se te escucha muy O sea, me lejos. aparece el chat y me abre, pero no me llegan los mensajes ni se pueden enviar. Voy a acceder al link. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Es para el registro de la asistencia? Sí, señora, es para el registro de la asistencia, sino que no me aparecen los mensajes. O sea, me abre el chat, pero no me aparecen los mensajes y estoy intentando enviarlos, pero no se envían. No podía acceder al link de asistencia. Pues ahí para colaborarte sería que nos escribiera alguna de las dos tutoras y nosotros enviamos el enlace, puede ser a tu Skype, a tu WhatsApp, para que te quede fácil. De pronto no sé, de pronto sería como la conectividad que no te carga bien. ¿Y cómo podría comunicarme? Si quieres, ahora cuando terminemos, entonces nos escribe y te compartimos el enlace, ¿vale? Por el... Por el Skype puede ser. Ajá. Si quieres, yo acá le escribo al Skype. Ya le escribo acá al Skype para que Ah, bueno, profe. Gracias. ahí se lo escribe y nos... Ya, sí, señora, ya lo... Vale, Gracias. perfecto, Genaro, muy bien. Muy bien a los que ya han diligenciado la asistencia, importante que lo realicen porque este es, digamos, el medio que nos damos cuenta de que ustedes sí asistieron y estuvieron en la sesión del tercer bilemio. Bueno, apreciados estudiantes, ya como mi compañera Angélica les ha dado la bienvenida, nos encontramos entonces en el tercer y último encuentro de Bilerni del curso Fundamentos en Gestión Integral. ¿Sí? Para nosotros, para nosotras y toda la red del curso es muy grato tenerlos en estas sesiones, que ustedes hagan parte, que participen, ya que esto fortalece los conocimientos de la unidad número 3 del curso y de la actividad de la guía que en ese momento están desarrollando con fecha de finalización el 15 de mayo. Bueno, ¿me están escuchando perfecto? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora, perfecto. Sí, señora, perfecto. Vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta unidad número 3. Por favor, nos colaboramos con los micrófonos, los vamos a mantener cerrados. Si alguno necesita alguna intervención, con muchísimo gusto lo puede activar y le damos la opción de que pueda intervenir. Bueno, entonces, inicialmente vamos con la unidad número 3, que es Fundamentos Económicos, ¿no? Entonces,
los que ya han venido muy juiciosos desarrollando la actividad, cuando hablamos de contabilidad, entonces lo primero que nos están hablando son, digamos, ¿qué son las NIF? ¿Cierto? Importante que sepamos que las NIF son esas normas internacionales de información financiera. Entonces, ¿a qué hace, digamos, referencia, ¿no? Ese conjunto, o sea, son esas medidas que se toman no solamente, o sea, la parte contable no solamente la tenemos aquí en Colombia, la idea es que sean internacionales, ¿cierto? Entonces, tenemos bastante países que se han unido, que hacen parte de esas normas internacionales financieras, ¿no? Que lo que hace es que se unifique toda la parte contable, ¿sí? Entonces, con ello, perdón, hay alguien que tiene el micrófono abierto y nos hace pues como interferencia. Permítame, yo reviso quién tiene el micrófono abierto para... No veo quién tenga el micrófono abierto, pero por favor que revisemos que de pronto se nos ha activado y no nos hemos dado cuenta. Bueno, entonces acorde a esas normas internacionales, ¿cierto? Tutora es la persona que se nombra Karen Jaycee Natalia. Es la persona que tiene el micrófono abierto. Ya, permítame, no busco porque no... Aparece todo el nombre en mayúscula. Ya lo desactivaron, mi profe. Ya, bueno, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, entonces hablando de las normas internacionales, ¿cierto? Y financieras, que son esas medidas, ¿cierto? Esas medidas internacionales, como su nombre lo indica, que son dictadas por una compañía, pues, la Accounting Standard Board, que determina cuál es, digamos, todo ese procedimiento que deben de seguir cada una de las empresas, ¿no? Al momento de preparar o de presentar lo que son acorde a sus estados financieros y toda la información que se relaciona en la parte de lo que es contable en las empresas, en las organizaciones, en los negocios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es, digamos, como el propósito de estas normas? Es que cada uno de los contadores y las empresas pues puedan presentar una información que sea confiable, ¿no? Que sea de manera estandarizada, que resulte entendible. Recordemos que cuando se presentan la parte contable es importante que sea comprensible. ¿Para quién? Para el usuario, para el que pueda visualizar esos estados financieros de una empresa. ¿Qué beneficios de pronto ofrecen, digamos, las NIS, ¿no? La anterior, profe, todavía. Entonces, los beneficios de la implementación es que pues se les ayuda a las empresas a que mejoren, digamos, su organización, ¿cierto? Entonces, le permite también que se ingresar en mercados internacionales. También otra forma muy importante es que se atraen inversionistas extranjeros, ¿no? Cuando hay una buena contabilidad, cuando hay algo claro, concreto, fiable, entonces, así mismo, pues entonces se puede decir que son empresas que atraen, ¿no? Entonces, igualmente, todo lo que tiene que ver con los tratados de libre comercio, que se pueda, digamos, recibir formas de crédito, ya sea pues, nacionales e internacionales, ¿no? Y que asimismo se pueda generar una información de calidad bajo unos estándares, ¿no? Que sean aceptados en cualquier parte del mundo. Eso sería la NIF. Acorde a ello, entonces nos están hablando de contabilidad, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos referencia a contabilidad, hemos podido darnos cuenta que es una herramienta, ¿cierto? ¿En qué consiste? En registrar todas esas cuentas de una organización, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de todas esas cuentas, entonces estamos nos estamos relacionando que los ingresos, los gastos, ¿sí? Los costos,
para sí mismo saber si hay una utilidad o no hay utilidad. Recordemos que las empresas están creadas para qué. Ninguna empresa está creada para tener pérdidas. Las empresas están creadas para generar ganancias, ¿cierto? Nadie quiere crear una empresa para no tener una utilidad, ¿sí? Entonces la contabilidad es la que nos permite acorde a registrar todos esos, lo que son los ingresos, todos esos movimientos de las cuentas, todas esas transacciones que se realizan en cada uno, buscando que la idea de ello es buscar unas estrategias, ¿sí? Esas estrategias que van ligadas a mejorar un buen rendimiento económico, ¿sí? A buscar tomar las mejores decisiones. Entonces, la parte contable digamos, está muy enfocada digamos, a las decisiones que se tomen en cada una de las organizaciones, ya sea en la parte de inversión, en la parte de administración, ¿sí? En cada una de ellas. Porque es importante la contabilidad, ¿cierto? Porque acorde a la contabilidad sabemos cuál es la realidad económica y financiera de las organizaciones. Entonces, ahí es que nos vamos a dar cuenta cómo están nuestros activos, cómo están nuestros pasivos, cuánto la empresa debe, ¿sí? En uno de los ejercicios que ustedes tienen, se van a dar cuenta de que hay un patrimonio negativo y ahí les están haciendo una pregunta: ¿qué pasa cuando un patrimonio es negativo? ¿Sí? Pues acorde a ello, ustedes deben, digamos, establecer cuál es, digamos, la realidad económica y cuál es la mejor decisión cuando esto pasa, ¿sí? ¿Qué otra importancia tiene la contabilidad? Entonces, ahí nos está relacionando cómo está funcionando la empresa, ¿sí? Si la empresa de pronto vemos que los pasivos son muy altos, en qué se ha invertido cada uno de los recursos, cuántos son los gastos, cuántos son los ingresos de cada uno, bueno, todas, digamos, como esos movimientos, ¿no? ¿Por qué es importante? Pues porque se documenta, acorde a la documentación, pues así mismo se va a relacionar una situación financiera. Y también es importante, ¿por qué? Porque a través de los estados financieros, de esa parte contable, se va a dar cuenta cómo está la empresa en la parte económica, ¿sí? Algunos nos mencionamos algunas características, que es, digamos, una de las preguntas que tienen ustedes en la guía. Entonces, así vamos a nombrar unas 2 o 3, entonces que sea oportuna, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que sea oportuna, es que en el momento que se necesite, pues esté ahí esa información contable, ¿sí? Que sea comprensible, ¿sí? O sea, que sea fácil de entender, que si de pronto la junta, por lo menos la junta directiva de una empresa, una organización, desea en cualquier tiempo, digamos, determinado, establecer las condiciones económicas de la empresa, pues que se pueda tener a cualquier momento, que sea oportuna, que sea real, ¿sí? Esas son algunas de las características con las que podemos hacer énfasis en la parte contable. Listo, profe, siguiente diapositiva. Bueno, muy bien. Cuando hablamos de los estados financieros, ¿cierto? Entonces, nos podemos dar cuenta que existen 5 estados financieros, ¿sí? Las empresas manejan 5 estados financieros. Nosotros vamos a nomás a tomar 2 que son, digamos, o sea, no quiere decir que los otros no sean importantes, todos son importantes, pero entonces vamos a tomar solamente 2. Uno de ellos es el estado de situación financiera. Este es el nuevo nombre, porque como lo llama la NIS, estado de situación financiera. Antes o de pronto lo podemos encontrar como balance general. Entonces, pero la idea es que los vamos llamando como lo está llamando la
la NIF, ¿cierto? Entonces, este primer estado, ahí nos podemos dar cuenta que encontramos, digamos, como si dobláramos una hoja, ¿cierto? Cogiéramos una hoja, la dobláramos a la mitad, entonces nos va a dar el activo, ¿sí? Que ocupa todo el lado de una hoja, y al lado derecho, entonces, el pasivo y el patrimonio. Perdón, ¿alguien volvió a activar el micrófono? ¿Nos colaboran, por favor? Entonces, acorde a ello, no me voy a, digamos, enfocar mucho en lo que es activo, pasivo y patrimonio, porque más adelantico pues vamos a tocar bien el tema. Pero entonces, si nos damos cuenta, el activo es igual a lo que es el pasivo y el patrimonio, ¿sí? Entonces, este estado financiero, que es el estado de situación financiera, este es un documento contable, ¿no? Que nos informa la situación, como su nombre indica, financiera de la empresa, que está dado en un momento determinado. Básicamente, pues este informe trata de presentar... Permítame que ya hay alguien acá, nuevamente con el micrófono abierto. Yajaira Martínez, profe, me muestra a mí que activó el micrófono. Ay, muchas gracias. Yajaira, por favor, ¿nos colaboras con el micrófono? Muchísimas gracias. Sí, entonces, este es un documento, básicamente trata de un informe que se presenta de forma muy clara la situación patrimonial de la empresa, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a relacionar cuáles son los activos que la empresa tiene, o sea, todos esos activos con los que la empresa cuenta, todo lo de maquinaria, la parte de dinero, la parte de muebles, inmuebles, ¿sí? Pero también nos va a mostrar los pasivos, ¿sí? Que son todas esas obligaciones financieras que tiene la empresa. Y nos va a mostrar asimismo el patrimonio, ¿cierto? Entonces el patrimonio, entonces tomamos el activo, le restamos el pasivo y ahí nos va a dar, digamos, lo que tiene que ser el patrimonio. Entonces, está determinado en una fecha específica, ¿cierto? Normalmente las empresas lo toman esto finalizando años, o sea, lo hacen por año, pero obviamente se puede realizar en cualquier momento que se necesite. Es importante, porque es importante ese estado financiero, ¿cierto? Porque permite conocer cuál es el estado actual de la empresa. Y es muy importante también porque nos está permitiendo, por lo menos en el caso para los accionistas, ¿sí? Entonces los accionistas al tener este estado financiero, ¿sí? Puede saber cómo se están utilizando los recursos, ¿sí? O sea, yo estoy invirtiendo en esa empresa, entonces acorde a ese estado financiero me estoy dando cuenta cómo han sido divididos o utilizados mis recursos, lo que yo invertí. Esa es para la parte de los accionistas, ¿cierto? Para el Estado también es muy importante, porque acorde a esos estados se va a dar cuenta cómo debo, o sea, cuál es el valor de mis impuestos, ¿sí? Cómo es esa parte de conocer cómo y cuánto debo yo de cancelar de los impuestos. Importante, profe, se le pasó ya, para los acreedores, ¿no? Entonces, para los que nosotros le debemos, ¿no? Las obligaciones financieras. Entonces, por lo menos cuando las empresas tienen personería jurídica, entonces, si van a hacer un crédito, ¿qué tienen que presentar? Tienen que presentar los estados financieros ante las entidades bancarias. Entonces, acorde a ellos, entonces se van a dar cuenta cómo está la compañía. Entonces, asimismo, van a ver la capacidad de endeudamiento, van a ver qué activos tiene, qué pasivos tiene, para asimismo poder otorgar con seguridad los créditos, ¿no? Y para los gerentes, pues entonces, acorde a ello, acorde a todo ese estado, permite tomar decisiones trascendentales, importantes de inversión, ¿sí? De endeudamiento, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con cuentas por cobrar, que se podrán ya, acorde a ello, ya tomarán las decisiones si se van a tomar a corto,
mediano o largo plazo. Este, digamos, es el primer estado financiero. Siguiente, profe. Tenemos el segundo estado financiero, que se llama estado de resultados integrales, ¿sí? Anteriormente se llamaba el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, ahora la NID ya lo nombra, es estado de resultados integrales, ¿cierto? Entonces, este estado nos hace un pequeño resumen de manera muy detallada cuáles han sido los ingresos obtenidos, cuáles han sido los gastos en el momento que se producen y como consecuencia el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en dicho periodo en tiempo para que sea analizado esta información y que asimismo pues se tomen, digamos, los resultados, ¿cierto? Entonces nos vemos acá que se enfrentan los ingresos contra los costos y gastos para determinar el resultado del periodo. Entonces, acorde a todo ello, vamos a sacar la utilidad neta, ¿cierto? Una vez sacamos los ingresos menos los costos, menos los gastos de prestación, nos va a salir ya la utilidad neta, descontándole pues lo que son los impuestos. Esa es la utilidad de un periodo determinado. ¿Sí? Siguiente, profe. Bueno, acorde a ello, ¿cierto? Entonces hablamos de dos términos que decimos que son iguales o los vemos demasiado parecidos, pero que no son muy parecidos, pero no son iguales. Entonces tenemos definición de costo y tenemos definición de gasto, ¿cierto? Bueno, cuando hablamos de costo, entonces hacemos referencia, yo diría, al desembolso que se causa por ese proceso de fabricar un producto o un servicio, ¿cierto? Un ejemplo muy claro, vamos a hacerlo en costo. Vamos a producir, digamos, unos zapatos o una camisa, ¿cierto? ¿Qué son costos? Para producir la camisa necesitamos comprar la tela, ¿cierto? Necesitamos los botones, necesitamos el hilo, ¿no? Necesitamos el operario, quien los confecciona, ¿sí? Junto a las máquinas que se requieren para confeccionar esta prenda, se necesita igualmente, servicios públicos, en este caso sería servicio de energía, ¿sí? Cositas así que se van sumando, muchas cositas más, pero entonces relacionándolo eso. Entonces, todo eso que nos acabamos de nombrar, la tela, los botones, el hilo, bueno, el interlón, bueno, cositas así que no soy confeccionada, pero pues sabemos. Eso lo llamamos costos. ¿Por qué son costos? Porque en el momento de que vendamos el producto final, ¿sí? Vamos a recuperar ese dinero, ¿sí? Entonces, por eso se dice, es causado por el proceso de fabricación, ¿cierto? Un ejemplo, pues entonces está la materia prima, ¿sí? La mano de obra de fabricación de ese producto final. El salario del operario es un costo, ¿sí? El servicio público que nos genera, por lo menos en este caso vamos a hablar de la energía, porque se necesitan las máquinas y las máquinas pues están conectadas a la energía, ¿sí? El transporte del producto final, un flete, ¿sí? Entonces eso, una vez el producto final sea vendido, entonces ese dinero, ese costo se va a recuperar, ¿sí? Pero tenemos los gastos, ¿cierto? Entonces los gastos, entonces dice, son los decrementos, ¿sí? O digamos el desembolso que causa por administrar la empresa. Entonces cuando hablamos de esos gastos, hacemos referencia a qué. Entonces la empresa necesita una parte administrativa, ¿cierto? Necesita un gerente, bueno, una secretaria,
el departamento de contabilidad, muchísimas cosas más según el tamaño de la empresa, ¿sí? De ellos necesitamos cubrir unos salarios, ¿no? Se necesita una papelería, se necesita el personal ya que, digamos, podemos decir, los vendedores, ¿sí? Si la empresa cuenta con maquinaria, con vehículos, se necesita el mantenimiento. Esos son ejemplos, pero pues obviamente se pueden ampliar muchísimo más, ¿sí? Estos gastos que decimos no están inmersos en la producción de un bien final. Entonces, por eso se llaman gastos, porque no se recuperan. No se recupera con el producto final, o sea, con la elaboración, ¿sí? Ellos se van a recuperar ya es con los ingresos de las ventas de los productos finales. Entonces, si vemos la diferencia entre costo y gasto, entonces, en la actividad, ustedes tienen que relacionar, hacer un comparativo entre costo y gasto. Algunos de pronto, ¿qué han hecho? Copiamos o definimos qué es costo y qué es gasto. Pero lo que tenemos que encontrar son las diferencias, ¿cierto? Entonces, así a grosso modo, entonces los costos, entonces dice, se capitalizan. ¿Se capitalizan por qué? Porque como anteriormente yo lo dije, una vez el producto final se venda, entonces ese dinero se va a recuperar de lo que se invirtió para la elaboración del producto. En los gastos ya dijimos, no son recuperables porque son los que se necesitan para el normal desarrollo de la empresa, ¿sí? Los costos, entonces, forman el producto, ¿sí? Acorde a ello, entonces, toda esa materia prima, todo eso que vamos, digamos, formando, entonces va formando el producto final, ¿sí? En los gastos, pues está relacionado ya lo que es con la administración, con la venta, bueno, todo lo que tiene que ver con ese funcionamiento de la empresa, ¿sí? Y así la idea es que ustedes, acorde, digamos, a las lecturas que ustedes toman de la unidad número 3, vayan ampliando, vayan relacionando y encontrando diferencias entre los costos y entre los gastos. Entonces, encontramos mucho. Entonces, los costos, pues ya vimos digamos, una diferencia, están vinculados con la producción, ¿cierto? Los gastos no están vinculados con la parte administrativa. Y así, o sea, yo les voy dando como tips para que ustedes vayan tomando, y en el momento que estén desarrollando ese cuadro comparativo, puedan encontrar bastantes diferencias, ¿cierto? Otra, digamos, en los costos son considerados inversiones, pues que se pueden identificar directamente con los ingresos, ¿cierto? Y en la parte de gastos, los gastos son asociados con el retorno de la venta del producto o servicio. Entonces, una vez se venda, entonces vamos a, digamos, a retornar o sea, como el dinero que va como asociado, pero ya es a la venta del producto como tal. Esa sería, digamos, la relación entre lo que son los costos y los gastos. No sé si alguno tenga alguna pregunta. Mi profe, buenos días, Diana Rueda de Florencia. Profe, yo tengo una preguntita. Entonces, digamos, las materias primas, no, la infraestructura, lo que son maquinaria, lo que son los aparatos que utilizan, por lo menos al ejemplo que su merced da de lo de la costura, esos no entran ni en los gastos ni en los costos, ¿cierto? Porque ya vienen siendo maquinarias, ellos no entran en ninguna de estas dos relaciones, ¿verdad? Entonces, ponle cuidado. En sí, la maquinaria, pues, o sea, ellos generan un gasto, ¿cierto? Generan un gasto, ¿sí? Pero ya, digamos, el operario, quien va, digamos, a manipular, a confeccionar, eso sí es un costo, porque eso sí va inmerso dentro de la elaboración del producto final, ¿sí? Sí, sí, señora, sí, señora. Por lo menos la parte de un arrendamiento, ya sabemos que eso es algo fijo. Eso es algo fijo, que así la empresa produzca o no produzca un bien,
debemos de cada mes cubrir estos gastos, ¿sí? Pero ese está en gastos. Está en Lo del gasto. arriendo. Lo del arriendo está en gasto, correctamente. Ujú. Disculpe, profe, Felipe Cano de Tesalia Huila, pero en el ejemplo que daba la compañera de Florencia, pero la maquinaria quedaba entre los costos, ¿no? La maquinaria, ponle cuidado, la maquinaria que está, o sea, que está relacionada directamente con la producción está dentro de los costos, ¿sí? Ah, ok, sí. Pero tenemos otra maquinaria que no, o sea, que ya para el funcionamiento de la parte administrativa, entonces eso ya sería un gasto. Ok. Gracias. Hola, profe, qué pena una pregunta. Buenos días para todos. Buenos días. Profe, cuando nosotros vayamos a hacer la actividad, puedo tomar la información que usted nos está mostrando y para referenciarla, podemos decir que la vimos en el Field Learning o solamente la ponemos, aunque de autoría pues no es. Entonces quisiera, por favor, ese pedacito. Sí, claro, se puede decir que la tomaste de la presentación en el Field Learning, claro. O sea, como la idea es que lo que nosotros, o sea, relacionemos acá, que sea para ampliar todas, digamos, esas duditas que de pronto tienen, claro. De pronto nosotros que hacemos acá la colocamos como más, digamos, específico, pero ustedes la pueden ampliar un poquitico más, ¿sí? Pero claro que sí la pueden tomar, claro que sí. Ah, bueno, profe, listo, muchas gracias. Vale, Joana, con gusto. Genaro, ¿tiene la mano levantada? ¿Tiene alguna pregunta? ¿O se le quedó la manito levantada? Vale. Listo, si no hay más preguntas, entonces podemos continuar con la profesora Angélica. Creo que continúa, profe. Profe, discúlpame. Profesora Lina. Sí, señor, te escucho. Gracias, muy amable. No, es solamente, si me permiten de manera muy humilde, pues hacer una aclaración para la compañera y para todos. La maquinaria, es decir, las máquinas como tal, se asocian a los activos no corrientes de la organización. Los costos asociados a esa maquinaria se asocian a costos porque, por ejemplo, el arrendamiento es un costo fijo, su merced muy bien lo decía. Véndase o no se venda, produzcase o no se produzca, la maquinaria genera unos costos que tienen que ver, por ejemplo, con la energía. Si usted tiene una empresa manufacturera, es decir, que transforma materia prima en producto terminado, obviamente eso implica que si la máquina se apaga, esa máquina se daña y eso genera un mantenimiento preventivo que, entre otras cosas, y lo digo de manera muy respetuosa, es una de las grandes dificultades que hay en las organizaciones de tipo manufacturera, porque las empresas no hacen mantenimiento preventivo, que debería ser una, valga la redundancia, una previsión que la empresa debería tener. Entonces es importante aclarar eso, ¿no? Porque a veces y pido perdón por lo que voy a decir, es que yo soy administrador financiero y soy docente universitario. Entonces, los estudiantes se confunden con el tema de lo que son costos y gastos y los elementos o las cuentas contables que van entonces a los activos. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias por su aporte. Muy válido. Continuamos entonces con las siguientes explicaciones. Acá nos vamos a centrar en, digamos, los componentes de lo que ya nos explicaba anteriormente la profesora Lina cuando veíamos el estado de situación financiera, que como bien lo dijo la profesora Lina, antiguamente o anteriormente se llamaba el balance general. Digamos que pues esto es un cambio en el nombre, en la forma de denominarlo, pero pues su estructura sigue siendo la misma, donde vemos que está conformado por los activos, los pasivos y el patrimonio. Entonces, yéndonos a cada una de estas tres partes, vamos a hablar de los activos. Lo primero que debemos tener claro es que un activo es lo que posee un ente económico a una fecha de tiempo determinada. Entonces, como estamos utilizando ese verbo poseer, es lo que tiene la empresa en términos de recursos, bienes, propiedades,
y que además se tienen con un objetivo. Ese objetivo concretamente es obtener un beneficio económico futuro. Entonces, aquí como lo vemos en la diapositiva, vemos algunos ejemplos de activos. Entonces, tal como lo decía el compañero, por ejemplo, la maquinaria es o son o representan activos para la organización. Aquí vemos algunos ejemplos: vehículos, maquinaria, equipos de construcción, generadores eléctricos, centros de cómputo, equipos de comunicación, motores, etc. Pero yo quiero explicarles o aclararles a todos ustedes que en los activos tenemos de dos tipos: activos corrientes y activos no corrientes. Los activos corrientes son aquellos que están, digamos, determinados o se desarrollan en un tiempo menor o igual a un año. ¿Sí? Entonces, en este tipo de activos vemos que se tiene mayor liquidez, tienen una mayor realización, una mayor disponibilidad, a diferencia de los no corrientes. ¿Qué tipos de activos son activos corrientes? Definitivamente el disponible, que es todo lo que sea dinero. Entonces, quienes de pronto conocen un poquito más el Plan Único de Cuentas o PUC, se dan cuenta que esta clasificación de las diferentes cuentas en donde pues se ubican los rubros vienen en ese orden. Primero los más líquidos y luego pues a medida de que se va, digamos que bajando en el orden, pues vemos que se encuentran los activos que no son tan líquidos. Entonces, uno de ellos es el disponible, otros son las inversiones en títulos valores que tenga la organización. Otro muy importante son los deudores, que son las personas que deben dinero a la organización, entre clientes u otros deudores. Los inventarios, en los inventarios vemos, en inventarios corrientes, vemos productos terminados, productos en proceso y inventarios de materia prima. Vemos también los pagos efectuados por anticipado, que los denominamos diferidos. Y entre los no corrientes, pues podemos tener unas cuentas muy similares, pero la característica es que su realización es mayor a un año. Es decir, ahí hablamos del mediano y el largo plazo. Ahí es donde tenemos los activos productivos como que la propiedad, planta y equipo. Ahí es donde encontramos un fenómeno que sufren ese tipo de activos que se llama depreciación. Bueno, pero también entre lo no corriente encontramos otras inversiones que están justamente en el mediano y largo plazo. Vemos también los deudores, o ya sean clientes u otro tipo de deudores que sean entre el mediano y largo plazo. Tenemos también algunos activos diferidos, que son pagos efectuados por anticipado. Y bueno, digamos que esto como... Profe, no se le escucha, se le fue la voz. Mi profe pasó algo y se desconectó, creo.
Bueno, esperemos un momentico o si no, continuamos. Que la profe Angélica seguro tuvo problemas de conectividad porque se desconectó. Voy a mirar, entonces ella era la que estaba compartiendo pantalla, entonces ya continuamos. Permítame un momentico, ya entonces comparto pantalla mientras ella... Listo, profesora Lina, muchas gracias por la aclaración. Qué pena, no sé qué pasa, pero yo no escucho. No, qué pena un momentico que ya... Es que la profe Angélica de pronto tuvo inconvenientes, pero ya comparto pantalla para que por favor me confirmen si la están viendo. Permítame un momentico. Ah, ya creo que ya volvió. Sí, disculpen, se fue la energía eléctrica y por bueno. ese motivo me quedé sin internet. Ya nuevamente vuelvo a compartir para continuar. Qué pena con ustedes. Tranquila, profesora, gajes del oficio. Sí, señor. Bueno, no sé hasta qué momento alcanzamos a escuchar, alcanzamos a cerrar activos o ya ustedes alcanzaron a escucharme en patrimonio. No, no, señora, su merced terminó con los activos. Ah, bueno, entonces vamos a continuar con la estructura financiera. La estructura financiera está conformada por los pasivos y el patrimonio. Vamos a iniciar hablando de los pasivos. Cuando pensemos en pasivos, hablemos de obligaciones. Podemos definir un pasivo como la obligación que la empresa tiene con pues, diferentes entes. Pueden ser los los bancos, todas las obligaciones que la empresa ha adquirido. Entonces, vamos a clasificarlos de la misma manera como clasificamos los activos. Existen los pasivos corrientes y existen los pasivos no corrientes, delimitados por la misma característica. Los corrientes son cuya realización está destinada a un tiempo menor o igual a un año. Es decir, su liquidación o exigibilidad es mayor, ¿sí? El tiempo de pagar es ya. Mientras que los pasivos no corrientes, su exigibilidad o su cumplimiento está dado para un tiempo mayor a un año, es decir, en el mediano y largo plazo. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos en la diapositiva. Deudas con proveedores, hipotecas por pagar, deudas con acreedores, deudas con los bancos. Y tenemos cuentas como, por ejemplo, las obligaciones financieras, también las obligaciones con proveedores, que son como los comerciantes a los que les compramos la materia prima o tenemos algún insumo al cual pues le compramos. Entonces, esas personas que nos suministran los inventarios son los proveedores. También tenemos cuentas por pagar, que son esas deudas con el comercio, servicios públicos, créditos por pagar un vehículo para fiscales. Tenemos también impuestos, gravámenes y tasas, que son como esas deudas, pero con el Estado. Las obligaciones laborales, que son las deudas con los trabajadores, entre otros, pues pasivos que se pueden identificar. También entonces tenemos pasivos no corrientes, entonces esas realizaciones o se efectúan a mediano y largo plazo, es decir, mayor a un año. E igual tenemos las obligaciones financieras, deudas con proveedores, cuentas por pagar, impuestos, demás, que sean pactados a un tiempo mayor o igual a un año. Entonces, en resumen, los pasivos son las obligaciones. Y finalizamos nuestra estructura financiera con el patrimonio. Entonces, el patrimonio es lo que la empresa ha podido construir a lo largo del tiempo, lo que la empresa posee en términos de propiedad. Aquí podemos encontrar el capital,
el superávit, las reservas, y encontramos cuentas como las que ustedes ven acá, los aportes de los socios, los resultados de ejercicios anteriores, los resultados del ejercicio, el capital social, que es como lo que han aportado los socios o los accionistas, por ejemplo, están los dividendos, los resultados del ejercicio, ya lo había mencionado, que es la utilidad que genera el estado de resultados integral o antiguamente llamado estado de ganancias y pérdidas, en donde pues se toma ese valor de la utilidad neta y viene a nutrir nuestro balance general o nuestro balance para poder reflejar ese resultado del ejercicio. Entonces, pues teniendo en cuenta esta estructura y sobre todo este gráfico que vemos en esta diapositiva de acá, nos damos cuenta que este activo representa la sumatoria del pasivo y el patrimonio. Y es allí a donde vamos a la ecuación contable. Esta ecuación contable, un momento, aquí está. Acá está. Esta ecuación contable la aplicaremos en los dos únicos ejercicios que trae la guía, en donde pues realmente lo que debemos tener claro es justo lo que les decía, que el activo es igual a la suma del pasivo más el patrimonio, es lo que observamos acá en esta primera parte. Pero si el ejercicio que estemos tratando no nos dice que hallemos el activo, sino que hallemos el pasivo o que hallemos el patrimonio, pues sencillamente a partir de esta primera fórmula, la ecuación contable, lo que hacemos es despejar la variable que necesitemos. En el caso que necesitemos el pasivo, entonces vamos a pasar el pasivo al otro lado de la ecuación, por eso es una ecuación, porque es una igualdad, los dos términos están separados por un igual. Entonces pasamos el pasivo a un lado, lo dejamos solito, y quiere decir que pasivo es igual a activo menos patrimonio. Teniendo entonces estos dos valores, estas dos variables, entonces podemos hallar el pasivo. Y lo mismo pasa con el patrimonio. Profe, como una regla de 3. El activo, y no es una regla de 3, es un despeje de una igualdad. Es un despeje de una igualdad. Fíjate que la ecuación es muy sencilla. Dice que activo es igual a pasivo más patrimonio. Si necesitas hallar el patrimonio, ¿sí? Lo dejas solito a un lado del igual y te das cuenta que si pasas el pasivo a restar al otro lado, porque claro, siempre que algún término de la ecuación pasa de un lado a otro, pasa con su operación aritmética inversa. En el caso de la suma, la inversa es la resta. Con signo contrario. Inversa es la suma, sí. Otras ecuaciones como que contengan multiplicación o división, pues lo mismo. La operación aritmética inversa a la multiplicación es la división y de la división es la multiplicación. Así tenemos, por ejemplo, potenciación y radicación, etcétera, etcétera. Pero bueno, esos son otros temas. Aquí lo que estamos haciendo es sencillamente despejar nuestra variable que necesitamos. En este caso necesitamos el patrimonio, entonces decimos el patrimonio es igual a el total de activos menos los pasivos, para que siempre se cumpla esta igualdad que vemos aquí. Bueno, esto para tener claro la ecuación contable, pero pues vamos en orden. La guía. La guía que corresponde a la tarea número 4, que recordemos está en la unidad 3 y se refiere a los fundamentos contables, y aquí una claridad. Estos son fundamentos contables, esto ni siquiera es un curso de contabilidad básica, son fundamentos contables donde pues sencillamente queremos que nuestros estudiantes sepan qué es la contabilidad, en qué se aplica, cómo qué utilidad tiene, por qué la importancia para las empresas y, por supuesto, algunos términos como los que vimos el día de hoy, activo, pasivo, patrimonio. Entonces, aquí
lo primero que tienen que hacer los estudiantes es ingresar a este enlace, que es un enlace en la plataforma YouTube. Después de observar ese video, cada estudiante debe presentar una definición propia de lo que es la contabilidad o información financiera, acorde a lo establecido en las normas internacionales de información financiera NIF. Deben explicar la importancia de la contabilidad, las características que tiene y aplicaciones en el direccionamiento y manejo de una empresa que sea afín a su carrera de estudio, es decir, acorde a su perfil, acorde a su plan de estudios, como en una empresa de ese sector, cual sea el sector en el que ustedes estén de acuerdo a su disciplina, se puede aplicar la contabilidad. Y eso lo veíamos al inicio, la profesora Lina nos dio varios ejemplos en los que podemos identificar algunas características de la contabilidad y asimismo aplicaciones de la misma. Entonces, sencillamente, ¿qué hay que hacer aquí? Revisar el video y a partir de lo que hemos aprendido en estos encuentros, llámese webconferencias, CIPAS y este B-Learning, más la información que les proporciona el video, puedan construir su propia definición y sacar pues sus propias conclusiones relacionadas con las características y aplicaciones. La actividad número 2 es tener en cuenta pues que aquí explicamos o vimos dos estados financieros. El primero, el estado de situación financiera y el segundo, el estado de resultados integral. Entonces, teniendo en cuenta como esta información que ustedes vieron en este encuentro y anteriores encuentros, como yo lo mencionaba anteriormente, ustedes van a consultar en internet y presentar un mapa mental donde primero se defina o se dé el concepto de cada uno de estos dos, ¿sí? Sabemos que hay más estados financieros, pero en este curso solamente se tratan o se tocan estos dos, el de situación financiera y el de resultados integrales. Entonces, después de que hacen sus consultas y pueden discernir pues toda esta información que han recibido, hacen un concepto de cada uno de estos estados. Luego definen sus características, la importancia de cada uno de ellos, sus usos, utilidades y aplicaciones para el adecuado direccionamiento de una empresa. También aquí hay un material de apoyo importante que es un video en YouTube donde se titula ¿Qué son los estados financieros? E igualmente pues aquí se explican muchas de estas requerimientos que tiene el ejercicio, características, importancia, usos, utilidades. Entonces pues ahí la idea es resumir lo que ustedes pues ya han ido escuchando y pueden consultar en internet. Actividad número 3. Teniendo en cuenta el estado de resultados integral, antes conocido como estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, en una tabla presenté las diferencias que existen entre un costo y un gasto. Esto de hecho pues ya lo tratamos específicamente en esta reunión. Entonces, con la información que recibieron acá, más la que ustedes quieran consultar de acuerdo al material de apoyo, pues van a establecer dichas diferencias. Que recordemos que estas dos variables o estos dos términos los encontramos justamente en ese estado, que es el estado de resultados integral. Pasando a la tarea número 4, debemos entender la ecuación patrimonial o la ecuación contable, que dice que activos es igual a la suma de los pasivos más patrimonio. Entonces dice que debemos definir qué es un activo, qué es un pasivo, qué es el patrimonio y para qué son necesarios en una empresa. Presentar 3 ejemplos de cada uno, 3 ejemplos de activos, 3 ejemplos de pasivos y 3 ejemplos de cuentas del patrimonio. Aquí mencionamos algunas y en las diapositivas pues habían como algunos ejemplos. La idea es que ustedes consulten el PUC, el Plan Único de Cuentas, y puedan explorar o sencillamente en internet busquen un estado de situación financiera de cualquier empresa, una empresa pues donde ustedes pues tengan la oportunidad
de descargar ese estado de situación financiera y puedan observar esa empresa cómo presenta ese estado financiero, y ahí pueden observar cuáles son los activos de esa empresa, cuáles son los pasivos, qué cuentas componen el patrimonio, y dar algunos ejemplos de cada uno de ellos. La actividad 5 es la única actividad, digamos, que donde se aplica con números esto que hemos hablado, esto que hemos visto. Entonces son 2 ejercicios, pero son 2 ejercicios muy sencillos. Por supuesto que haciendo alusión a esto de los fundamentos contables. Entonces, veíamos que tenemos la ecuación activo igual a pasivo más patrimonio, pasivo igual a activo menos patrimonio, patrimonio igual a activo menos pasivo, ¿sí? Y aquí nos dan unos valores. Entonces dice que una empresa tiene los siguientes bienes, y como ya sabemos que los bienes son activos, pues aquí ya nos están diciendo que este cuadrito rosadito son los activos de esa empresa y nos lo describen con su respectivo valor. Caja 19.000, inmuebles 650.000. Cabe resaltar que estas cifras están en miles de pesos, entonces aquí estaríamos hablando de 19 millones, pero pues para efectos, digamos que prácticos y evitar de pronto pues confusiones, entonces lo vamos a manejar así, en cifras en miles de pesos. Entonces vamos a decir, caja 19.000, inmuebles 650.000, banco cuenta corriente 85.000, deudas por venta 70.000, maquinarias 40.000, vehículos 600.000, equipos de cómputo 40.000, valores a depositar 35.000, inmuebles 25.000. Entonces, para poder hallar esta empresa, cuánto tiene en activos, vamos a tener que sumar cada uno de estos rubros que acabamos de mencionar, porque todos estos son bienes, son activos que tiene la empresa. Ahora vamos a pasar al otro dato que nos dan, que dice deudas, pero ya nosotros sabemos que las deudas son lo mismo que las obligaciones y las obligaciones son los pasivos. Entonces aquí nos dan 4 rubros. Las deudas que la empresa tiene con proveedores por valor de 99.000, las deudas que tiene con otros acreedores por valor de 450.000, los documentos por pagar, que son 35.000, y una hipoteca por valor de 165.000. ¿Qué vamos a hacer? Pues para poder hallar el pasivo total, vamos a tener que sumar estos 4 rubros. Eso nos da un valor. Entonces, ya nosotros teniendo activo y pasivo, sabemos que a los activos les restamos los pasivos, y ese resultado, ese valor que da esa resta, nos da el patrimonio. Y con eso estaríamos dando respuesta a este ejercicio. ¿Cuál es el patrimonio neto de la empresa? ¿Listo? Entonces, fíjense que es un ejercicio muy sencillo, en donde lo único que deben hacer es sumar, pues obviamente teniendo los cuidados necesarios para no equivocarse en las cifras y que de pronto les vaya a dar un valor inexacto, un valor que no sea el correcto. Y ya luego, pues, hacer la resta, activos menos pasivos igual a patrimonio. Tenemos otro ejercicio aún más sencillo, donde ya nos dan el valor del activo de una empresa, que dice que son 500.300.000 pesos, y nos dan el valor de sus activos, que son 350 millones de pesos. Entonces nos dicen que calculemos el patrimonio. Entonces vamos otra vez a nuestra formulita, que dice que patrimonio es igual a activo menos pasivo. Entonces sencillamente cogemos los activos, 350 millones, y le restamos los pasivos, que son 500.300.000. Aquí, a simple vista, nos damos cuenta que los activos son menores a los pasivos. O sea, los pasivos son mayores, y al hacer una resta, ¿sí?, tenemos el término que está primero, que son los activos, que es menor, y el pasivo es mayor. Entonces el resultado nos va a dar negativo. Aquí a simple vista, sin ni siquiera hacer la operación, nos damos cuenta que el resultado nos da negativo. Entonces aquí la guía nos invita a reflexionar y nos dice, ¿qué pasa si una empresa tiene el patrimonio neto negativo? Entonces ahí vamos a tratar de hacer una reflexión, porque decimos, bueno,
Si los activos son los bienes que tiene la empresa, que posee esa empresa y que por supuesto se tienen con el fin de que esas produzcan beneficios futuros y estas son menores a lo que la empresa tiene de compromisos, de deudas, entonces esa organización en qué estado está, ¿cierto? Entonces es como hacer una pequeña reflexión donde podamos explicar qué pasa cuando sucede este tipo de situación. Ya la actividad 6, pues es algo también reflexivo y pues muy sencillo, en donde a través de una tabla, como la que ustedes observan acá en la parte inferior, cada estudiante va a registrar una respuesta ante la pregunta de, al ser el gerente de una empresa, ¿cómo utilizaría la combinación de lo aprendido en las 3 unidades del curso? Fundamentos en gestión integral, es decir, generalidades de economía o fundamentos de economía, fundamentos de administración y fundamentos de contabilidad. Entonces vamos a pensar en retrospectiva y vamos a revisar como todo lo que vimos en economía, los principios de la economía, algunos conceptos importantes como oferta, demanda y luego con administración, las fases o el proceso administrativo, qué hace un administrador en una empresa, lo mismo la contabilidad, que es lo que hemos visto, que es eso de los estados financieros, que es activo, pasivo, patrimonio, y cómo es que siendo los gerentes de una empresa, vamos a aprovechar esos fundamentos básicos en cada una de esas 3 ciencias o ramas y los vamos a aplicar en el direccionamiento de una empresa. Expliquemos con argumentos o ejemplos prácticos que nos permitan, pues, asociar esa respuesta con la carrera, el perfil, la disciplina que cada uno de ustedes estudia en la UNAM. Y para registrar la respuesta, entonces vamos a tener acá el nombre del estudiante y frente la respuesta que el estudiante o que cada estudiante ha dado. Y pues eso es todo respecto a las actividades. Para concluir o como acotar dentro de este tema de la presentación de las guías, pues todos sabemos que los docentes, nosotros calificamos a partir de una rúbrica de evaluación que viene explícita en la guía, en la parte final de la guía. En esa rúbrica de evaluación siempre se evalúa tanto la parte individual como la parte colaborativa o en equipo. En la parte individual es muy, muy importante que cada uno de los estudiantes participe en el foro dando respuestas a todas y cada una de las actividades que hemos mencionado, que en total son 6. Entonces, cada estudiante pues realmente debe resolver, debe dar respuesta a todas las actividades a través del foro. Es allí donde interactúa el docente dando una realimentación a lo que el estudiante ha propuesto como respuesta, ya sea para mejorarla, corregirla o pues guiarla o complementarla de alguna manera. Y también entra el papel muy importante de los compañeros del equipo, porque hay un punto en la rúbrica y es aquí donde quiero hacer énfasis, donde dice que si el estudiante comentó de una manera adecuada o realimentó de una manera adecuada la participación de por lo menos uno de sus compañeros. Y eso pasa constantemente con los equipos o las personas que dicen, bueno, ya participé, ya me saqué la máxima nota, ya presenté el trabajo, y no es así, chicos. Fíjense que cada partecita o cada criterio de la rúbrica tiene una puntuación y una de ellas justamente es el haber retroalimentado, el haber comentado de manera argumentada, por supuesto, alguna participación de por lo menos un compañero. Entonces, eso es bien importante que lo tengan en cuenta en la parte individual. Y pues en la parte grupal, colaborativa o en equipo, pues saben que
todos deben participar en la consolidación pues del trabajo que se entrega. Sabemos que hay unos roles establecidos, hay una persona que se encarga pues de garantizar esa consolidación y de entregarlo al entorno de evaluación, pero, pues todo esto es basado en las respuestas que cada uno de los estudiantes ha dado. Entonces es bien importante que todos estén pendientes de cómo es que van a consolidar esas respuestas para el trabajo definitivo, el trabajo que se entrega. Y aquí una aclaración, y es que pues ustedes pueden consultar absolutamente todas las fuentes de información que encuentren, pero no se debe copiar textos bajados, o sea, cosas textuales, ¿cierto? Hay que colocar siempre las citas, las fuentes bibliográficas, ni tampoco puedo copiar literal respuestas que han dado otros compañeros, por supuesto. Es como respetar toda esa parte. Ya luego, bueno, consolidan el trabajo y lo entregan en el entorno de evaluación. Una sola persona del equipo lo entrega en el entorno de evaluación. Bueno, entonces con esto ha finalizado la presentación, pero pues estamos atentas la profesora Lina y yo a atender las inquietudes que se estén presentando en este momento. Apreciados estudiantes, ¿alguno tiene alguna duda? Pues recordarles la importancia, como lo comentaba la profesora Angélica, de que ustedes participen a tiempo. Mira que cuando ingresan sus aportes en los foros a tiempo, se da cuenta pues que los docentes estamos muy pendientes de realimentar, de irles indicando cómo van en sus aportes, si lo están realizando bien, si de pronto hay alguna modificación, y no dejar para el último momento, porque ya los últimos 3 días para los docentes ya es casi imposible poder realimentarlos, porque no tenemos de pronto muchos la cultura de hacerlo a tiempo, ¿sí? Profe Genaro, lo veo por acá que tiene la mano levantada. Adelante. Sí, profesora Lina, muchísimas gracias. Es una duda pequeña, pero para mí es muy importante. Con respecto a la actividad 5, me llama mucho la atención. Lo que pretende la guía es que yo presente un análisis de los posibles escenarios en los que puede acaecer la organización por tener menor patrimonio que los activos, o simplemente de manera muy fácil, por decirlo de alguna manera, es decir, como una reflexión, como le decía la profesora Angélica, escribir qué le puede pasar a la empresa. Me asalta esa duda nada más. Sí, claro, Genaro. O sea, es algo como, eso es como decimos, es un fundamentos contable, ¿no? De pronto para un contador, pues profundizaría más. Nosotros es como algo así como tener fundamentos. ¿Qué le pasaría a la empresa acorde, digamos, que su patrimonio sea que negativo, ¿sí? Entonces es algo como muy sencillo. De pronto tú manejas más la parte contable, pero recordemos que eso es un curso que es transversal en todos los programas, entonces tenemos de música, estudiantes de música, tenemos psicólogos, que verdaderamente la parte contable la vemos en esos espacios, un fundamento, ¿sí? Entonces es como tener de pronto la idea, ¿qué pasa cuando a una empresa el patrimonio es negativo? O sea, ¿qué decisión se debe tomar o sea, como en estos casos? ¿Sí? Eso sería O sea, hacer algo una muy, recomendación, profesora Lina. como una especie de recomendación, como decir, ¿qué le pasa a la empresa? Ah, bueno, entonces sería que la empresa, o sea, tiene que tomar unas medidas drásticas, tiene que mejorar, digamos, Perfecto. tal cosa, o de pronto sería que la empresa ya se tiene que, digamos, que liquidar, ¿sí? O sea, cositas así como muy sencillas, Listo. como, Muchas gracias. Muy amable. vale, con mucho gusto. Entonces, como le venía diciendo, importante el comentario, el aporte de unos compañeros.
Hay estudiantes que se ponen bravos, pero si yo lo hice perfecto, sí, usted lo hizo todo perfecto, las 6 actividades perfectas, todo lo hizo perfecto, interactuó en su grupo, pero ¿qué le faltó? Le faltó comentar el aporte de un compañero. ¿Cuántos puntos es? 22. Y entonces se ponen bravos, no se pongan bravos, simplemente yo le digo, revisemos la rúbrica, miren en qué no están de acuerdo y con muchísimo gusto nosotros vemos si o de pronto fue que al estudiante se le pasó de pronto comentar. Entonces, solamente el comentar son 22 puntos. Entonces, ahí ya estamos perdiendo, digamos, puntaje. Entonces, que no se nos pide el comentar el aporte de forma argumentativa, no es muy bonito su mapa mental, compañero. No, eso no es un comentario, ¿sí? Es algo que genere debate, que sea argumentativo. Diana Caterine, veo que tiene la mano levantada. Adelante, Diana. Profe, bueno, de acuerdo a la actividad 4 del ejercicio. Diana, se te escucha muy lejos. No sé si de pronto... ¿Sí me escucha bien, profe? Un poquitico lejos, pero voy como a intentar a ver si te escucho. Es que en la actividad 4 me piden que dé un ejemplo de patrimonio. Entonces, ¿podría poner los ejemplos que la profesora dio aquí en el... Porque es que estoy confundida porque no sé muy bien cuáles son los ejemplos de patrimonio que Sí, yo podría poner en la tabla. claro que sí, Diana. O sea, esa actividad es para que ustedes, o sea, para que amplíen conocimientos, pueden tomarla también de acá. Claro que sí. No hay ningún problema que los activos, que la maquinaria, todo lo que nosotros damos acá es para que ampliar de pronto las dudas que tengan, pero también pueden tomar, digamos, la información de acá. Claro que sí. No hay ningún problema. Ah, listo, profe, muchas gracias. Vale, Diana, con gusto. Diana Carolina, adelante. Sí, hola, muy buenos días para todos. Tengo una pregunta en cuanto al punto 5. La información que nos dan allí en la guía de los activos, los pasivos, el patrimonio, ¿debemos ubicar todo esto en un cuadro? ¿Como un cuadrito allí, como organizado allí, o puede ser así como... Bueno, voy a ¿Cómo se hacerte, puede organizar? voy a hacerte de pronto así. El ejemplo que mostramos aquí no es, o sea, es un ejemplo, ¿cierto? Pero si revisamos la guía tiene otros valores, ¿cierto? Tiene otros valores, pues, o sea, lo tomamos como un ejemplo para que tuvieran unos valores de activo, pasivo. Como lo quieran hacer. Nosotros lo que queremos es que ustedes tengan claro cuál es la ecuación patrimonial, que es el patrimonio es igual activo, entonces sumamos todos el valor de los activos, colocamos el valor de los activos y le restamos el pasivo, sumamos los valores del pasivo y totalizamos, entonces acorde a ello, patrimonio es igual, activo menos pasivo, entonces patrimonio es igual a X valor. Si les parece mejor, sería lo ideal un cuadrito así tal como lo presentamos, que el activo, ¿se acuerda que cuando yo les expliqué, llegué y dije que el estado financiero, ¿cierto? Era como si fuera una hoja que la doblábamos a la mitad, ¿cierto? Todo un lado es el activo, en el otro es pasivo y patrimonio. Como les quede más fácil, o sea, yo lo importante que veo es que sumen bien. ¿Por qué? Porque los estudiantes no están sumando bien. Se toman valores diferentes, omiten cuentas, entonces al omitir una sola cuenta, ya el valor del patrimonio ya no me va a dar igual. Entonces, si usted lo quiere hacer en un cuadrito, perfecto, pero si lo quiere hacer en la ecuación patrimonial solamente, digamos, reemplazar, también está perfecto. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Vale, con gusto. Valentina Restrepo, adelante. Buenos días. Buenos días, Tutora, Valentina. pues la pregunta es la siguiente. Es que, pues, en los trabajos anteriores lo he presentado de manera individual. ¿Puedo seguir trabajando así? Bueno, en esa parte, Valentina, ya te comunicas directamente con tu docente y les pones, digamos, cuáles son
cuáles son, digamos, los inconvenientes de trabajar en grupo y ya, digamos, el docente es el que te va a colaborar y te va, digamos, como a orientar en ese proceso, ¿vale? Porque si de pronto no estás si no estás ni conmigo, ni estás con Angélica, yo no puedo decir sí, sí, no. O sea, la idea es que los que tengan algún inconveniente, directamente por el Skype, por el correo interno del curso, les pongan el caso a cada uno de los docentes, que yo sé que todos estamos dispuestos a colaborarle con cualquier inconveniente que presente. ¿Vale, Valentina? Bueno, señora, pues yo estoy con la tutora Angélica. Bueno, señora, muchas gracias. Bueno, entonces les pones a ella y yo sé que ella te va a colaborar. Vale, con mucho gusto. Diana Caterine, tiene la mano levantada, no sé si... Pero ya la bajó, entonces de pronto no. No sé qué de pronto otras dudas tengan, la idea es esto, váyanse familiarizando con las normas APA. Las normas APA, recordemos que ya estamos en la 7ª edición, ¿cierto? Entonces la idea es que vayamos presentando trabajos de calidad, una excelente presentación, ¿sí? Una excelente redacción, que citemos porque son cosas que no nos la estamos inventando. Entonces es muy importante esto, de dónde tomamos esa información. La idea es parafrasear, ¿no? Parafrasear también y no copiar y pegar para que el Turnitin, recordemos que la universidad cuenta con esta herramienta que nos está indicando qué tanta similitud encontramos con documentos en internet, con publicaciones. Entonces la idea es parafrasearlo. Parafrasear es tomar, digamos, un concepto, un ejemplo, tomamos un concepto, pero lo vamos a escribir con nuestras palabras, pero vamos a hacer la debida citación, ¿cierto? O sea, no lo estamos copiando a pie de la letra, ¿para qué? Para que el Turnitin, que es la herramienta que nos indica qué porcentaje de similitud es la que estamos tomando. No sé qué otra pregunta tengan. Les recordamos, la fecha de vencimiento de la actividad es el 15 de mayo. Entonces, los que de pronto no han dado inicio, yo creo que ya en sus foros se les compartió también la grabación de la tercera web conference, que también es, digamos, muy importante que de pronto la revisen y con la sesión de hoy, creo que les quede bastante claro. Igual, está en la unidad 3, está el material, importante ampliar la información y que no nos quedemos pues como solamente con la explicación. Joana, veo que tiene la mano levantada. Adelante, Joana. Bueno, no sé si Joana se le quedó la manito levantada. Bueno, adelante, Joana. No, es que tenía una duda sobre lo que hablamos de los costos y los gastos, ¿sí? Por ejemplo, lo que puedo entender que todos los gastos tienen que ver ya con la producción del producto, se puede decir. Los costos. Cuando Sí, hablamos exacto, cuando hablamos de que los costos, digamos, lo que nosotros invertimos para fabricar, en el ejemplo que yo puse, entonces dijimos que íbamos a fabricar una camisa, ¿cierto? Entonces, cuando compramos el valor de la tela, los botones, el hilo, el operario que confecciona, ¿cierto? eso, perdón, o sea, ahí también van las personas que están directamente involucradas en la producción del producto. En la producción, exacto. Ya la parte administrativa ya no va en costos, sino que ya es un gasto. ¿Sí? Ok, gracias. Vale, Johanna, con gusto. Genaro, otra vez por ahí lo veo. Adelante. Gracias, profe. No, una recomendación para Johanna y para los que quieran profundizar en el tema. Los costos están asociados a 3 elementos fundamentales: la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Si ustedes quieren profundizar un poco y comprender mejor o de mejor manera ese concepto, acudan a fuentes bibliográficas o simplemente a la internet y van a encontrar exactamente qué significa cada uno de ellos para que comprendan de mejor manera cuáles son los costos que se asocian a una producción o a una prestación de servicios. Gracias, profesora, muy amable. Vale, Genaro, muchísimas gracias a ti. Cristian, adelante. Bueno, buen día para las tutoras y para los compañeros.
Tutora, mi duda o mi pregunta va encaminada al tema de la entrega. En la actividad pasada, para el para el día de la entrega, perdón, había compañeros que no habían hecho aportes individuales. Nosotros, digamos que como medio de comunicación alternativo al foro, tenemos un grupo de WhatsApp, tampoco lo respondieron e hicimos la respectiva entrega solamente de 2 compañeros. Para esta actividad podemos, en caso de que se vuelva a presentar la misma situación, realizarlo de la misma manera. Claro que sí, Cristian, o sea, yo siempre digo, o sea, faltando 3 días, quien no ha aportado, yo le digo a mis estudiantes, a la mayoría que me preguntan, no, yo no, porque hay unos que son muy juiciosos, o sea, el foro se abrió ayer y ya yo ingreso hoy y ya están empezando a realizar aportes, son muy juiciosos. Entonces, o sea, crea el inconformismo de que yo desde el primer día estoy aportando y tener que estar el domingo en la mañana cuando de pronto lo hago, digamos, con anterioridad, ¿sí? Para no estar precisamente el último día que la plataforma se cayó, que estar pendiente que mi compañera no aportó. O sea, eso ya es, digamos, o sea, eso a criterio ya de usted, pero verdaderamente la idea es que que haya, o sea, que seleccionen bien los roles y que los roles también, pues, que asuman sus funciones. Por eso hay una alerta, ¿sí? Entonces, cada uno que asuma acorde cada una de las funciones y que puedan hacer un excelente equipo de trabajo. Pero ya esos estudiantes que ya ingresan en último, es que yo tengo estudiantes que les veo la fecha y el domingo a las 11 están enviando las 6, 7 actividades, ¿sí? Entonces, o sea, no va a ser, y la envían individual, ¿sí? Uno que la recibe, pero obviamente la nota no va a ser la misma. Entonces, yo pienso que ya una persona así ya no tienen que incluirla como en el grupo ustedes porque si el trabajo lo entregaron ustedes en la mañana o hay otros que son más, digamos, más avispados, digo yo, ¿qué hacen? Toman el trabajo, se incluyen solamente cambian, digamos, la portada y lo suben ellos también en el entorno de evaluación. Por eso es que A eso iba. al asumir las funciones debe haber un rol que diga compilador, que es la persona encargada de subir. Solamente una sola persona es la encargada de de subir el trabajo en el entorno de evaluación, ¿sí? A Entonces, eso iba, tutora, porque en la actividad pasada precisamente un compañero del grupo lo que hizo fue que tomó los aportes de la persona que inicialmente participó, bueno, que participó de primera, y parafraseó y acomodó como si fueran los de él. Entonces, digamos que eso también pues crea como el inconformismo, pero bueno, ya digamos que con lo que su merced nos ha dicho, pues me queda un poco más claro el tema para pues la entrega de esta actividad. Sí, claro, por eso nosotros estamos muy pendientes digamos, el desarrollo de cada una de las actividades y como decía la profe Angélica, hay una parte individual, calificamos esa parte individual y ya también la parte colaborativa. No es que si el compañero presentó el trabajo grupal y me incluyó, pero voy a mirar y de mis actividades individuales solamente hice una, yo no voy a tener la misma nota que mis compañeros que fueron muy juiciosos, que compartieron a tiempo sus 6 actividades en el foro. No es la misma. ¿Por qué? Porque hay una parte individual. ¿Sí? Muy bien, Cristian. ¿Genaro va a volver a participar o...? Con gusto, Cristian. No, señora, por favor, discúlpeme que se bueno. me quedó la mano levantada. No, tranquilo, con mucho gusto. Bueno, apreciados estudiantes, no sé si haya alguna otra duda. Recordarles que la red de docentes estamos a disposición de cada uno de ustedes, de las dudas que presenten, de los inconvenientes que presenten. La idea es que trabajo en equipo, intenten ustedes mismos pues la tolerancia. Hay veces, yo soy de pronto, yo les digo a mis estudiantes, hay veces hay que ser empático. ¿Por qué? Porque a veces no todos tenemos las mismas comodidades o las mismas, digamos, medios para presentar los aportes a tiempo, ¿sí? Pero tampoco soy partidaria de que a última hora, el domingo, el sábado, día antes, alguien entre y lo tenga que incluir o tenga que esperarlo para ello, ¿sí?
pero también a veces es bueno conocer de pronto un poquitico como qué le pasa a mi compañero, ¿sí? Entonces, como dice Cristian, creo que muchos tienen sus grupos en WhatsApp porque es el medio como que estamos más a la mano todos, ¿sí? Como que a toda hora tenemos el celular como a nuestro alcance, más el campus, pues no todos los días estamos a toda hora conectados, ¿sí? Entonces también miremos, no estoy diciendo pues que tengamos que tener, digamos, no, pues que a última hora, no, pero también de pronto escuchemos a nuestros compañeros. Tenemos compañeros de zona rural, partes alejadas donde verdaderamente no cuentan con los medios que de pronto cuento yo que vivo en una cabecera municipal, ¿sí? Entonces, pero no es que diga, que la tutora dijo que tengo que recibir, no. Por eso digo, tenemos un tiempo prudencial, entonces miremos, ustedes son autónomos de que decir, pongan una fecha. Yo le digo a mis estudiantes, coloquemos unas fechas, coloquen una fecha de aportes individuales hasta tal, o sea, coloquemos un cronograma, ustedes ahí lo pueden hacer, un cronograma, y la idea es que ustedes lo cumplan y se van a dar cuenta que no vamos a estar el domingo en la noche y me escriben el domingo en la noche, profe, es que se cayó la plataforma hasta ahora y no puedo subir el trabajo, no sé qué, no sé qué. Yo que, imagínense, el domingo ya nosotros es imposible. Digo, es que esta no son horas de usted estar como aportando. Pues da pena porque pues sí, pero pues es mi hora de descanso, un domingo en la noche, ya pronto estoy durmiendo porque tengo estudiantes que me escriben 1 de la mañana, 5 de la mañana, ¿sí? Entonces miremos también esos espacios, ¿sí? Estamos dispuestos a colaborarle, pero también seamos un poquito prudentes en ello, ¿sí? Dice zona sur, ¿se da Florencia? Mi profe, una última preguntita, o sea que a diferencia del trabajo anterior donde habían puntos que tocaba organizar la respuesta de varios compañeros, esta vez simplemente subimos la actividad de todos, ¿sí? Porque pues es independiente cada una de las actividades. En esa actividad, la actividad número 6, es grupal. O sea, ahí tienen que consolidar el aporte de cada uno. Pero la actividad 1, la actividad 2, 3 y 4 y 5 es una sola actividad. O sea, escogen de los compañeros solo una. Sí, mi profe, pero como su merced, yo me refería a la sexta, como en la sexta su merced a la sugerencia del cuadrito, entonces incluiríamos la respuesta de todos, no haríamos una sola consolidada, sino cada una de las respuestas, irían las 5 respuestas. Correcto, la actividad 6 va consolidada con el aporte, por eso en el cuadrito está el nombre de cada uno, el nombre del estudiante y el aporte. Listo, mi profe, era la sugerencia. Muchas gracias, muy amable. Vale, con mucho gusto. Bueno, mis apreciados estudiantes, si no hay ninguna otra intervención, entonces muchas gracias por participar y recuerden que la red de docentes del curso Fundamentos en Gestión Integral estamos disponibles, prestos a cualquier duda que presenten. Un abrazo para todos y feliz fin de semana. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Profesora Lina y Angélica, muchísimas gracias. Excelente fin de semana para todos. Muchas gracias. Igualmente, a ustedes gracias por la participación. Hasta luego. Un abrazo para todos, feliz fin de semana, que sigan así de juiciosos. Dios les bendiga y muchísimas gracias por sus aportes. Igualmente, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues a los estudiantes. Gracias, profe, hasta luego. Muchas gracias.